Buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. La lectura de la palabra está en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Y dice así: y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Esto es palabra de Dios. Hermanos, a veces uno tiene la tentación de pasajes tan conocidos como este, obviarlo, pero qué bueno que siempre el Señor renueva su palabra en nosotros y nos ayuda a releer cosas tan conocidas como el pasaje de Emaús. Los relatos pascuales, más que insistir en que Cristo ha resucitado, porque la iglesia primitiva estaba convencida de que Cristo había resucitado, muestra las distintas apariciones de Cristo, mostrándonos diversos caminos que se pueden transitar para encontrarse con el Cristo resucitado. El domingo pasado estuvimos conociendo el camino que tuvo que transitar Tomás, desde la duda hasta la certeza y hasta la declaración de fe: Señor mío y Dios mío. Y hoy este texto que estamos usando, el de los caminantes de Emaús, es exclusivo del libro de Lucas. Es un relato largo pero extraordinariamente hermoso y que se desarrolla mayormente en el camino, en un camino a una aldea llamada Emaús. Después de la muerte de Jesús, todos los del grupo cercano, pero también aquellos discípulos que le conocían, que le seguían, habían entrado en una gran desilusión. La cruz había sido un evento realmente traumático para todos ellos y habían perdido las esperanzas que tenían puestas en el Maestro. Y todo parece indicar que algunos, como estos dos caminantes, se habían quedado en Jerusalén hasta el domingo, esperando a ver algo que pasara, pero deciden regresar y marcharse de Jerusalén a su pueblo, olvidando el pasado y llenos de desilusión y de desesperanza. Estos dos discípulos, conocemos el nombre de uno, Cleofas. Todo parece indicar que Cleofas es el que le narra esta historia a Lucas, pero estos dos discípulos sencillamente han perdido la fe por el escándalo de la cruz y deciden regresar en derrota a sus hogares. Entonces comienzan a caminar mientras van hablando de lo sucedido, y ellos van caminando y de pronto hay alguien que se para a su lado y se une a la conversación. Es un simple viajero, es uno más en el camino. Ellos ni siquiera se toman el tiempo para mirarle detenidamente, solo él se une a la conversación mientras ellos van hablando de su dolor, de su derrota, y en la ceguera que tienen no se dan cuenta que es Jesús el que camina junto a ellos. Ahí ellos le van narrando lo que ha sucedido. Incluso le hablan de que algunas mujeres dicen que no están en el sepulcro, pero sobre todo hay una frase importante: nosotros esperábamos. Y a partir de esa frase, de lo que ellos esperaban, ellos le presentan sus ilusiones rotas y lo profundo de su desaliento. Así que Jesús iba junto a ellos, Jesús iba con ellos,
pero ellos no le veían porque solo podían ver su dolor y su derrota. Y en ese diálogo en el camino, ellos se asombran de que aquel forastero no sepa lo que pasó en Jerusalén. Se supone que toda Jerusalén estaba al tanto de lo que había sucedido. Así que ellos van contándole al Señor, y el Señor, además de escucharles, comienza a llevarles a través de una serie de preguntas a lo que era la esencia de la fe y del conocimiento de la ley de Dios y de los profetas. Y sobre todo, les encara con la verdadera esperanza mesiánica. Porque ellos habían esperado un Mesías de una manera, pero el Señor les va mostrando en la palabra cómo el Mesías debía de sufrir y cuál era el propósito del Mesías en medio nuestro. Así que en ese momento el Señor les está tratando de abrir los ojos desde la perspectiva de Cristo para que ellos puedan verle. Y después ellos van a dar testimonio de que en ese diálogo, hablando de lo que dice la palabra, ellos han ido sintiendo que su corazón ardía mientras andaban por el camino. Y cuando llegan a Emaús, son un poco más de 10 kilómetros de Jerusalén, ellos le invitan a quedarse porque ya está atardeciendo. Y ahí viene la frase, quédate con nosotros. Y de esa manera le dan entrada a Jesús en el hogar, y allí comparten la mesa con el Maestro y le dan la oportunidad de entrar en sus vidas con esta invitación que les hace ver al Señor al partir el pan. ¿Qué nos dice este texto? De gente que después de haber hecho un viaje tan largo, lleno de desesperanza, deciden regresar a Jerusalén a contar la noticia. La primera idea que quiero dejarles es que este camino de Emaús es un camino de desaliento, de huida, de abandono. Es un camino de tratar de escapar de lo sucedido o las responsabilidades. Es un camino lleno de miedo, lleno de dudas, lleno de orgullo herido. Y en ese camino, mientras ellos avanzan, sale Jesús y viene al encuentro, pero ellos no le reconocen. Y la pregunta es si muchas veces nosotros también no andamos por el camino, nuestro propio camino a Emaús. Con los ojos cegados, que no podemos ver a Jesús, pero más bien mirando el problema, la angustia, la situación, lo imposible, el temor que viene a nuestras vidas. Y eso hace que estos hombres no le puedan reconocer. Jesús está con ellos, Jesús está vivo a su lado y ellos están hablándole de un muerto. Y muchas veces esa es la realidad de nuestra vida. Tenemos un Cristo vivo, un Cristo resucitado, un Cristo que camina contigo, pero tu mirada está cubierta por tus propias preocupaciones, por lo que tú esperabas y no ha sido por tus propias tristezas. Y entonces no puedes ver a Jesús a tu lado como estos hombres. Desgraciadamente estamos viviendo en un momento donde la gente recrea la desesperanza, la frustración y el desaliento. Yo no sé si usted ha tenido un diálogo donde usted le dice a alguien, me salió una cosita en la espalda, y al momento esa persona, más que oírte, a ella le salió una cosita, no, ella tiene una cosa terrible, y la historia de ella es más terrible que la tuya, y a veces las conversaciones se convierten en una carrera de quién tiene más dificultad y más problemas. Y sencillamente tenemos que preguntarnos, porque usted ministra con su palabra, usted ministra con su pensamiento, con su modo de actuar.
¿Conoces tú a un Cristo vivo o te dejas dominar por las señales de muerte que te rodean? ¿Qué dice tu palabra? ¿Qué dice tu forma de actuar? ¿Qué dice tu manera de enfrentar las circunstancias? ¿Cristo está vivo para ti o tú vas por el camino de Emaús lleno y cargado de frustración, de preocupación y de pena? Le puedo invitar en esta mañana a que deseche el camino de Emaús que usted se eche encima, porque incluso en medio de la prueba y de la dificultad, tú no estás solo porque Cristo camina contigo. Amén. Así que tanto ayer como hoy, Jesús sale al encuentro de aquellos que caminan en fe y va junto a nosotros en medio de nuestras luchas y en medio de nuestras alegrías. Nunca estamos solos si Jesús camina a nuestro lado. Aleluya. Esta narración me gustaría hoy mirarla con una perspectiva que le agradezco a Dios que me la haya puesto en mi corazón. Ya les conté que a veces nos cuesta mucho trabajo predicar de un texto y no repetir. Y yo le pedí al Señor, Señor, dame ideas que no me repita, porque sé que he predicado de este texto en otros momentos. Y la idea que quisiera compartirles es cómo el Señor Jesús, andando junto a los discípulos por el camino, les va mostrando varios caminos interiores que se van a abrir para estos hombres. El primer camino que el Señor les muestra es el camino de las Escrituras. Las Escrituras para la vida, la Escritura con palabra de Dios. Y dice el texto que el Señor fue a través de preguntas volviendo a lo que ya ellos conocían de la palabra y les fue ayudando a reinterpretarlo. No a partir de sus esperanzas o sus ilusiones, de lo que ellos querían, sino a partir del plan de Dios, no conforme a lo que ellos les hubiera gustado, sino conforme a lo que estaba sucediendo, conforme a la voluntad soberana del Señor. Y de la misma manera, hoy muchas veces nosotros, todo el mundo tiene Biblia. Si no la tienes en tu casa, en tu mesa, la tienes en tu celular. Hoy la gente no puede decir, no leo la Biblia porque no tengo. Usted tiene las aplicaciones ahí mismo a la mano en su celular. Y usted puede penetrar en la palabra del Señor y encontrar que allí en esa palabra Dios le habla y que allí hay palabra de vida para usted. Y muchas veces usted conoce la palabra, usted conoce las promesas, pero hace falta que Jesús camine junto a ti para que tú te puedas reencontrar en esta situación de vida con la palabra de una nueva forma. Amén. No sé si me explico. Usted muchas veces en su vida tiene pasajes guardados en su corazón que usted conoce. Sin embargo, cuando viene la prueba, a veces no hacemos uso ni de la palabra escrita, ni de la palabra que tenemos memorizada o guardada en nuestro corazón. Por ejemplo, usted conoce muy bien ese pasaje, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Pero usted tiene una ansiedad que tiene que tomar el cocimiento, la pastilla, le habla a todo el mundo de lo mismo, tiene una cara de amargura. Y la palabra, tú sabes que te dice, estar quietos y conocer que yo soy Dios. ¿Qué quiere decir eso? Descanso. Pero no hemos podido aplicar la palabra escrita a la palabra vivida en nuestro corazón. Usted sabe que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. Y usted se sabe el salmo. Y usted conoce al pastor del salmo. Pero usted no puede descansar en el descanso que Él le ofrece en aguas frescas
y en lugares deliciosos. Y yo siempre decía, a mí me enseñaron este salmo de pequeña y mi tío le llamaba el antídoto al temor. Y yo siempre decía, si tú te aprendes este salmo y tienes que dormir con la luz encendida porque tienes miedo, todavía el salmo no está en tu corazón. Está en tu mente. Todavía no te has llenado de él. Porque si tú sabes que el Señor cuida de ti, tú no necesitas tener temor. Ni siquiera a la oscuridad. Así que el primer camino que el Señor les mostró fue el camino de la palabra. La palabra que se hace vida y la palabra que se interpreta a través de la luz del Espíritu Santo guiado por el Señor. El otro camino que Jesús invita a estos hombres a transitar es el camino al corazón. Porque dice que las palabras del Señor calaron íntimamente en su ser a tal punto que ellos llegan a reconocer que su corazón ardía cuando le escuchaban hablar. Y hermano, esa es la experiencia que tiene que hacer la presencia de Jesús y de la palabra en nuestras vidas. Tiene que llevarnos hasta el camino del corazón. Dios no puede quedarse solo como una idea o como una creencia abstracta en nuestro pensamiento. Hay que dejar que la presencia del Cristo vivo llegue hasta nuestro corazón y lo transforme. No solo para hacerlo arder en el poder del Espíritu Santo, sino para llenarnos de la vida nueva que Cristo ofrece. El camino de la resurrección no se transita por el conocimiento solamente, porque es un camino que hay que vivir y que se completa en la experiencia con el Cristo resucitado que llega hasta lo más profundo del corazón. Y cuando Cristo llega a lo profundo del corazón, cambia tu mente, cambia tu voluntad, cambia tu carácter, cambia tus prioridades, porque el Señor reina en tu vida. ¿Le dan la gloria al Señor? Ese es el camino de la resurrección. El otro camino, el primero fue la palabra, el segundo fue el corazón, y el otro camino que el Señor les ayudó a transitar a estos hombres fue el camino de una nueva visión que les otorgaba la fe. Ellos iban ciegos por el camino, hermanos. Tenían a Jesús a su lado y no podían verle. Solo sus ojos se abren cuando le ven partir el pan y ahí se encuentran con él resucitado. A partir de una visión espiritual, ellos pueden recuperar la fe. Y es entonces cuando vuelven a Jerusalén, ya no movidos por la ilusión, sino movidos por la presencia de un Cristo vivo, del cual ahora ellos son testigos, porque ellos lo han podido ver. Y cuando llegan allí a Jerusalén, cuentan su historia. Las mujeres tienen su testimonio. Hemos visto la tumba vacía. Los discípulos en el aposento alto tienen su testimonio. El Señor se nos apareció, pero también ellos han perdido la ceguera espiritual y tienen su propia historia de fe, su propia experiencia, y pueden decir: hemos visto al Señor. Quiere decir que cuando nosotros vivimos en ceguera espiritual, nosotros necesitamos que el Señor abra nuestros ojos a su luz, a su resurrección y sobre todo a la esperanza y la fe que nos regala la victoria del Cristo resucitado. Hay otro camino, y es un camino mucho mejor que el del Maús, que es el camino del regreso, el camino del anuncio, el camino hacia Jerusalén para dar testimonio. Porque nadie que se encuentra con el Cristo resucitado puede seguir por un camino viejo, por un camino de derrota,
por un camino que te roba la alegría y el gozo. Este camino a Jerusalén está dado por la transformación que esos hombres sufrieron al encontrarse con Cristo vivo. Y eso les ayudó a redirigir sus vidas, a redimensionar su existencia, su visión, el propósito de su vida conforme al corazón de Dios. Lo que quiere decir que cuando usted se encuentra con el Cristo resucitado, usted no puede quedarse callado. Y no importa los 10 kilómetros que tuvieron que andar de regreso, había que compartir la noticia. Nosotros como cristianos tenemos que analizar cuáles son nuestros caminos de vida. ¿Son caminos a Emaús llenos de carga y de desilusión y de problemas? ¿O son caminos a Jerusalén para hacer anuncio, para ser testigo, para saber que aunque no lo veas, ya Cristo está resucitado y camina junto a ti? Amén. El otro camino que el Señor les abrió fue el camino a la comunidad de fe. Yo siempre he dicho que es un privilegio tener una comunidad de fe y que usted tenga sentido de pertenencia a la familia de la fe. Ser parte de la comunidad de fe es un regalo de Dios hermoso. Y lo que hizo el Señor allí al manifestarse a esos caminantes en la mesa y al partir el pan fue llenarlos de la vitalidad para que ellos regresaran a Jerusalén y fueran parte de aquella comunidad que estaba haciendo fiesta porque Jesús había resucitado. Quiere decir que en la comunidad de fe usted es llamado a nutrir su fe con el testimonio de otros, pero también a nutrir la fe de otros con su propio testimonio. Hoy las personas que se pararon a hablar están hablando de un largo proceso de recuperación después de una fractura y una operación. Usted fue nutrida su fe por ese testimonio, amén. Porque usted ha visto que en esa hermana específicamente el Señor se ha glorificado. Pero usted tiene su propia historia y cada uno de nosotros tiene algo que compartir para llenar a esta iglesia de la bendición del Señor. Así que, hermanos, el camino del desaliento, de la falta de esperanza queda atrás. Cleofas y su amigo regresan a Jerusalén con una historia de victoria y de esperanza. Como tú y yo también tenemos nuestras propias historias de victoria y de esperanza para ser contadas por la acción de Jesús. Y el último camino que el Señor les mostró fue un camino de libertad. Un camino que les hizo libres del miedo, de la desesperanza, de la tribulación que les dominaba y que les dio descanso y que les dio seguridad en el Cristo resucitado que vive. Y así, de la misma manera, tú y yo podemos vivir en esa libertad que Cristo vino a traernos. Caminando por el camino a Jerusalén, el camino del anuncio, y reconociendo que el Señor siempre está contigo. La invitación que estos hombres le hicieron a Jesús aquel atardecer hizo la diferencia cuando le pidieron: quédate con nosotros. Y esa es la invitación que cada uno de nosotros hoy tiene que hacerle al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Quédate conmigo. Yo se lo pido. Quédate conmigo. ¿Cuántos lo necesitan? Así que le podemos decir: Señor, sorpréndeme en el camino diario. Quiero mi encuentro cada día contigo. Camina a mi lado, Señor, en los detalles grandes y en los detalles pequeños de mi vida. Y sobre todo, haz el milagro en mí, abriendo mis ojos para verte, cambiando mi corazón para poder experimentar tu gozo
y cambiando mi camino de egoísmos por sendas de bendición. El Señor que se apareció en el camino de estos hombres es aquel que vive y reina y camina a tu lado. Así que no estamos solos, solo tenemos que verle y ser testigos de un Cristo vivo. Porque tú como yo podemos decir, hemos visto al Señor en nuestra vida. Amén. ¿Usted puede decirlo? Hemos visto al Señor. Más de una vez, muchas veces, siempre con nosotros en Él.